exactamente. Y bueno, y están en una región geográfica que es complicada, como él decía, ¿no? Por el tema de las fronteras. Exactamente. Bueno, ya estamos en comunicación ahora, sí, para hablar ya de otro tema y nos metemos ya más en los cuidados de salud que también por esta pandemia se han dejado de lado, con Gabriela Cantas, que es miembro de la Sociedad Argentina de Mastología, cirujana mastóloga. Gabriela, ¿cómo te va? Cristian Romero, Abigail Lasalle, te saludamos. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué están? ¿Cómo les va? Bien, nosotros bien, pero la verdad que bastante preocupada por el tema de la encuesta que recibimos. A ver, que aproximadamente es cierto que un 25% de los casos no ha sido diagnosticado justamente por esta pandemia y la cuarentena que no se fueron a controlar. Sí, en realidad yo me desempeño en el Hospital Británico de Buenos Aires y te diría que al igual que otros centros, el número incluso es un poco más alto. Obviamente esto engloba a todos estos meses, ya fueron muchos y realmente las pacientes tienen temor de asistir a las consultas. Hemos visto, por suerte, que últimamente se están acercando más, pero realmente asistir a los centros médicos fueron lugares que generaron mucho temor y ustedes sabrán que esta patología, el cáncer de mama, nosotros la diagnosticamos o intentamos diagnosticarla en su fase asintomática. Por lo tanto, la realización de estudios es fundamental. Y te diría que los primeros meses de la cuarentena estuvimos operando el 30% de los cánceres de mama que normalmente nosotros operamos en el mismo mes en otros años. Por lo tanto, ¿dónde están todas esas pacientes? ¿No es cierto? Que obviamente van a concurrir a la consulta en estadios más avanzados. Entonces, la detección precoz en esta patología es fundamental para poder ser tratada con intención curativa, ¿no es cierto? Tal cual. Gabriela, ese 60% que decís que faltó, digamos, Sí, en ese número que estabas dando, ¿tiene que ver sí, con gente que ya estaba diagnosticada o no. ese 60% es gente que no consultó y podría haber sido diagnosticada? Claro, es muy buena la pregunta. Hubo una primera, el primer mes, cuando se decreta la cuarentena y el sistema de salud tiene que prepararse, que hubo un cierre, digamos, de alrededor de 15, 20 días de los centros a los fines de prepararse en cuanto a los protocolos y al personal de salud para tener nosotros nuestros propios cuidados con nuestros compañeros de trabajo y con los pacientes, pero luego se reactivó la actividad y las pacientes, lógicamente, con temor, no asistían, ¿sí? Las campañas de a poco, gracias a la difusión de todos ustedes, fueron poniendo el foco en la importancia de realizar estos diagnósticos. En esa primera etapa que yo te mencionaba, hubo pacientes que estaban diagnosticadas y que no pudieron ser tratadas en ese momento justamente porque el sistema de salud tuvo que prepararse, ¿no es cierto? Pero esas pacientes ya fueron citadas y tratadas. No, a lo que estamos yendo ahora es a todo un grupo de mujeres que no está asistiendo a la consulta entendemos que por temor, y esto está llevando a que haya un subdiagnóstico de esta patología en este momento. Entonces hay que ser muy enfáticos en que las pacientes deben sentirse seguras, que si hay un lugar donde se las va a cuidar, donde todos sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer, es en los centros médicos, ¿sí? Desde el administrativo que las va a recibir hasta el médico y los técnicos con los que ellas van a tomar contacto para poder hacer sus controles. Gabriela, el problema fundamental es que de los 20.000 casos que se hacían, que se diagnosticaban antes de la cuarentena, y que de hecho el 90% se podía llegar a curar justamente porque se detectaba tempranamente, ahora estaríamos hablando, ¿tienen algún relevamiento de cuántos serían los casos o de cuánto habría crecido los diagnósticos de cáncer de mama? No, o sea, 20.000 cánceres por año es lo que se diagnostica, ¿no es cierto? Eso representa un tercio de los tumores en la mujer, ¿sí? Anualmente.
nosotros creemos que esa cifra no se modifica, ¿sí? Lo que sí se está modificando es que no se está diagnosticando a tiempo. Entonces, por eso queremos ser tan enfáticos en que si nosotros conocemos perfectamente cuál es la cifra de pacientes con cáncer de mama que operamos cada mes, en cada año, estamos viendo en este momento que hay una clara disminución. Y esto no solo pasa en nuestro país, ¿no es cierto? Esto es algo que están alertando, aún con cuarentenas más cortas, en distintos países del mundo. Y está relacionado un poco con el hecho del temor a asistir al centro asistencial. Y es todo lo contrario, tienen que estar seguros, porque es realmente donde todos saben exactamente qué es lo que tienen que hacer. Gabriela, ¿están habilitadas, digamos, por así decirlo, no sé si el término es correcto, todas las etapas después de la operación? O sea, lo que sería también reconstrucción también, por ejemplo. Sí, en este momento sí. Ya es muy buena tu pregunta porque fue una de las primeras o cirugías que se suspendieron a los fines de que no sabíamos con qué número de pacientes COVID nos íbamos a encontrar y todo lo que era preservar los insumos médicos y demás. Entonces se trabajó muy bien en cuanto a la jerarquización de las distintas patologías dentro de nuestra especialidad a los fines de priorizar. En este momento ya se están haciendo todos los tipos de cirugía, de hecho ya estamos recitando a las pacientes que tenían cirugías para terminar su reconstrucción que habían sido suspendidas. El impacto para todas estas pacientes fue muy duro. Imagínense ustedes ese primer mes en que se cerró todo, había que llamarlas y explicarles que te ibas a operar mañana y esto no va a ocurrir. Realmente generó mucha angustia a las pacientes, a nosotros también como médicos, así que por eso ahora salimos muy fuerte a tratar de transmitir la importancia de que se acerquen. Con paciencia va a ser porque los protocolos siguen vigentes, los turnos van a seguir. ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo se acercan? Fantástico. ¿Tienen que sacar turno? ¿Cómo es el protocolo? Sí. Hoy el sistema es con turnos, porque el sistema no puede recibir pacientes en sobreturno, porque eso haría un desorden a nivel de la sala de espera, por ejemplo. Entonces, tiene que estar muy pautado, para eso deben solicitar turno y respetar todas las indicaciones que se les dan, que es acercarse 15 minutos antes, siempre llevar cubreboca y nariz, ¿no es cierto? Y no demorarse, no tener miedo en ir a hacer el estudio, creo que es lo más importante que les quiero decir. Pero va a haber que tener paciencia porque todas estas pacientes que no han consultado, estos turnos al estar restringidos, no va a ser tan fácil luego poder abarcar a todos rápidamente. Por lo tanto, cuanto antes se acerquen, más fácil va a ser también. Ahora, claro, dale, Avi. Sí. Además me imagino que también hay una desinfección en la aparatología, hay una desinfección, claro, o sea, se necesita tiempo entre paciente y paciente para poder llevarlo a cabo. Exactamente, las consultas ahora duran mucho más tiempo y no es solo el tiempo que estamos con los pacientes, sino el tiempo que dedicamos a desinfectar todo el consultorio, tanto el escritorio, en mi caso, el escritorio, la camilla, los picaportes, todo eso es una actividad que hacemos cotidianamente antes de recibir a la paciente y después de recibirla. Gabriela, más allá de esta época de pandemia, ¿notás que el uso o la globalización que estamos viviendo, el uso de redes sociales, las campañas publicitarias en televisión, ayudó a que la gente asista a los controles? ¿Se nota esa diferencia? Sí, sin duda. Creo que las campañas que se han desarrollado han llegado muy fuerte a las mujeres. Las mujeres habitualmente son muy conscientes de estos controles y concurren al médico. Por eso llama tanto la atención esta caída
que se ha producido por tanto tiempo en este momento. Entonces creemos que está orientada al temor y que es muy importante trabajar en darles seguridad y confianza a las pacientes, porque como vos bien dijiste, tienen pleno conocimiento, llega información de todos lados y realmente las mujeres son muy, muy conscientes del control de sus mamas. Bien. Gabriela, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muy claro, todo lo que expresaste. Bueno, muchas gracias a ustedes.